¿Qué tal nuestros amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo? Estamos de regreso en otro capítulo más del Evangelio. Adelante, Domingo. ¿Este es tu programa? Sí, estamos, como dice Pablo, yo le enseño el Evangelio, pero tengo que aclararlo. En otro lugar en Gálatas, Pablo dice, el Evangelio me lo reveló Cristo personalmente, no ningún hombre. Y si se predica un evangelio diferente, y lo dice 2 veces, es un anatema, un maldito. Entonces, hoy están predicando muchos evangelios, ¿verdad que sí? En cierta manera, sí. En cierta manera. Entonces, nosotros estamos en un compromiso, porque Pablo dice, ahí en 2 Corintios 11, mira, iglesia, yo deseo que tú seas para Jesús como un esposo, como una virgen, pero como Eva fue seducida y cayó en transgresión, yo temo por ustedes, que si reciben un evangelio diferente, un Jesús diferente, un espíritu diferente, bien lo van a sufrir. Sí. Entonces nosotros estamos en esto, porque yo decía, cuando yo estudiaba hace años la Biblia, empezando, bueno, ¿y qué evangelio será ese? Exactamente. Porque Pablo dice a Timoteo, la resurrección de Cristo es conforme a mi evangelio. Sí. Después dice a los romanos, el juicio es conforme a mi evangelio. Sí. Entonces, ¿cómo podemos congeniar estas expresiones de Pablo que no se enseñan? En espíritu. Ahora, lo digo, ¿qué tal si te dijera, y se le dijera a ustedes, que yo te hablara del evangelio en el cielo? En el cielo. Antes de la consumación. Por eso antes de que fuera hecho el mundo, ¿a dónde está el evangelio? ¿A dónde está la mención del evangelio? Y lo dice Pablo. Y lo dice Pablo. Por favor, ¿no quisiera leer ahí en Efesios capítulo 1? Sí. Del 1 en adelante para ver lo del predecreto. Sí, aquí dice, vamos a ver... desde el principio del 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces la bendición viene de allá, antes que la iglesia, antes que existiera la tierra. Ahora, y si te vas un poquito más ahora, vamos a ver en qué consiste ese evangelio. Y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí vamos a dejarle. Fíjate, entonces quiere decir que en los cielos se dio el concepto del evangelio. Ahora, y se da cómo va a ser la consumación del evangelio. Entonces quiere decir que apunta de que los cielos fuimos perdonados. ¿Ese es el evangelio? Sí. Desde el sentido de la gracia y del perdón viene desde el cielo mismo, antes de ser formados. Entonces dice, y si va a consumar en Cristo para reunir las cosas tanto del cielo como la tierra, que así termina ese pasaje. Entonces quiere decir que se reúnen el evangelio dado en el cielo, concebido en el cielo, únicamente con un solo plan, no hay plan B ni plan C, y que iba a ser ratificado en Cristo en la cruz. Ahora, ese evangelio, Pablo dice que es un misterio, y que también ese misterio trasciende en los patriarcas y los profetas, o en los profetas de Dios. Así, porque si tú lo ves en Isaías, ahí está dado un protoevangelio. Ahí Dios se declara el mismo Dios creador, el mismo Dios redentor, el mismo Dios salvador y el mismo como Dios sustentador. Entonces, ahí se dice, no, pero es que yo soy el Señor Evangelio. ¿Por qué? Porque yo soy Dios el que lo dice desde el cielo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo. Figuradamente decimos, pues en el cielo, ¿verdad? Ahora, entonces dice Isaías, yo perdono que tus rebeliones, no me acuerdo más de tus pecados, si tus pecados fueran como la grana, yo los pondré como la blanca lana. Así. Y cuando vengas a cuentas conmigo, pues acuérdame que ya te perdoné. Es decir, presenta el argumento de tu inocencia. El capítulo 43, versículos 25 y 26. Entonces dice el 26, presenta el argumento de tu inocencia. ¿Y cuál es el argumento de tu inocencia? El 25. Ahora está diciendo, yo perdono tus iniquidades y no me acuerdo más de tus pecados y de ellos. Entonces, quiere decir que le está diciendo, y cuando vengas a cuentas conmigo, acuérdame que ya te perdoné, porque yo ya soy tu Dios, creador, redentor y sustentador y salvador. Y parece que va creciendo, porque en 53, ahí se presenta el cordero muerto, como se lo ponen los pecados encima, como sufre. ¿Y en qué tiempo?
En pasado. En pasado. Y que se iba a ratificar, lógicamente. Como dice Isaías, ¿no? El cordero que murió, no, como dice Apocalipsis, el cordero que murió desde antes de la fundación del mundo. O como te dice también a Timoteo, ¿verdad? O sea, que fuimos predestinados en el Evangelio, como quien dice, ¿verdad? Pero Pablo entonces habla de ese misterio. Que ahora entonces Pablo dice, ese misterio es el que Dios me dio, ahí está, en Efesios 1, son palabras de Pablo, pero dadas por Dios. Pero luego, ¿qué dice Pablo? Entonces a mí se me dio para ratificarlo, para, como dice Pablo, yo lo enseño, ¿y qué dice? Y lo aclaro. Lo aclaro. Entonces él no los aclaró, pero esa aclaración la dejó por escrito. ¿Y cómo lo dejó? ¿En un solo lugar? No, esa es la cosa. Es un rompecabezas que hay que armar. ¿En dónde se arma? Porque así trabaja Dios, sí, con misterio. ¿Para que no sea algo así que facilito, ¿no? Para que sea comprendido en diversas mentalidades, en diversos momentos. Entonces está diseminada en todas sus epístolas, ¿verdad? Entonces ahí te puedes dar cuenta de que está el misterio, que se complementa, fíjate amigo, para mí a veces, en el libro de los Hechos, hay una parte complementaria y se habla muy bonito del Evangelio en algunas partes, pero lógicamente es Lucas el que escribe los Hechos, y Lucas fue discípulo ¿de quién? Pues de Pablo, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que entonces es por eso a Pablo hablo de ese misterio. Entonces Pablo aclara ese misterio. Y todavía lo pone así con todo el corazón. ¿Quién me podrá apartar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo yo acercarme a la salvación, dijéramos, ¿verdad? Para dejar la perdición. Dice, ya sé. Entonces vamos a lo que sigue ahí, Romanos 8:1. ¿Por qué dice? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya estoy apartado del cuerpo de perdición. Porque el espíritu de vida me ha librado del espíritu de la ley, del espíritu del pecado y del espíritu de la muerte. ¿Y ese espíritu cuál es? Pues el espíritu de condenación. ¿Por qué? Porque la condenación te la quitó desde antes de la fundación del mundo, pero fue ratificada ¿en dónde? En la cruz, de cualquier forma. Así es. Y fuimos declarados, todos, incluyendo principalmente los gentiles, fuimos declarados como adoptivos. Porque no éramos hijos, pero fuimos adoptados. Es decir, estábamos un poquito porque nosotros nos dejamos ser hijos. O sea, el pecado lo oscureció. Pero entonces, al declararnos adoptivos, desde antes también de la fundación del mundo, entonces nos hace aptos para la herencia en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Eso es el hijo adoptivo. Oye, y lo interesante es que en el antiguo pacto, cuando estaban en el desierto, durante todos esos 40 años y todo el resto del tiempo de los reyes y todo hasta que llegó Jesús, hubo una matazón de animales. ¿Cómo se derramó sangre, compadre? Y lo estaba diciendo, la vida está en la sangre, la vida está en la sangre, lo estaba diciendo. Y estaba derramando sangre. Y cuando llegó el Cordero, que la derramó en la cruz, dice ahí Colosenses 1 en adelante, que fuimos redimidos por su sangre. No por la sangre de machos. Pero todavía siguen derramando sangre allá. Bueno. ¿Cómo es que no entienden? Bueno, sabes que se sigue derramando sangre también con los otros evangelios, porque se entierran el cuchillito como si derramando su sangre, como si cumpliendo se va a consumar ese evangelio, porque ya se consumó desde antes de la fundación del mundo, y que lo ratificó Cristo en la cruz con su propia sangre. Ahí podemos entrar otra vez a Hebreos. Él dice, siendo sacerdote de la orden de Melquisedec, cambió la ley para poder hacer así, pero luego ese sacerdote se entregó como ofrenda por el pecado, logrando para nosotros, entonces, ¿qué dice Hebreos? Redención eterna, y nos puso del otro lado de la cortina, nos tomó de la mano y nos puso del otro lado de la cortina. Entonces, ese es el evangelio, y que debemos de explicarlo y no darlo por menos, porque si lo damos por menos, ¿qué dice Pablo? Hacemos inmunda la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a ratificar ese pacto, pero no cualquier pacto, no fue un plan B ni un plan C, no es el plan que le dio Dios directo a Pablo, pero estaba desde antes de la fundación del mundo. Por eso lo escribió en Efesios capítulo 1 de esa manera, y también lo da a entender Isaías 800 años antes de Pablo. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo que la resurrección de Jesús es conforme a su evangelio, en la carta que le escribe a los Corintios, el capítulo 15 de la primera epístola, Pablo está hablando que si Cristo no resucitó, estamos en pecado y la fe es vana. Pero Él resucitó. Quiere decir que la resurrección de Cristo confirma el perdón. Exactamente. Ahora, ¿tú te quieres algún aspecto legal?
hice al espíritu de la condenación, entonces dice Pablo, te estás yendo a un pacto que ya no pertenece. Entonces dice, estás en velo puesto, estás el velo puesto. ¿Y cómo se quita el velo? Pablo lo dice como quitarte el velo, en Cristo Jesús. Entonces, si no estamos en Cristo, de acuerdo a su evangelio, es decir, el evangelio que fue dado antes de la fundación del mundo, pasado por Isaías, ratificado por Cristo y luego explicado por Pablo, entonces estamos poniéndonos el velo y haciendo inmunda la sangre de Cristo. Así es, oye, está tremendo eso, compadre. Predicando otro evangelio. ¿Y qué dice Gálatas si predicaras otro evangelio? No nos queremos asustar, no somos de esos, pero ¿qué dice? Pablo dice 2 veces, es un maldito, un anatema. Estamos en maldición, y no estamos en maldición a veces los cristianos, vamos agastando la cobija, mis amados. Pero vamos agastando la cobija con la moral. ¿Por qué vamos a estar en maldición cuando dice, en Gálatas, dice que Cristo fue hecho maldición en la cruz para que nosotros no pudiéramos recibir el Espíritu? O fuéramos hecho justicia de Dios en él. Así es. Y fuimos sellados con ese espíritu, con el espíritu que nos dijo, y que en Juan capítulo 14, yo les mandaré mi espíritu, el espíritu de verdad, y será un consolador para ustedes, no van a estar solos. Entonces, mis amados, si estamos predicando un evangelio, que te lo vas a ganar por tu fe, te vas a ganar porque tú lo escoges, te vas a ganar porque te vas a preparar para cuando Cristo venga, créemelo, ve la situación del mundo. No es por ser inmorales, no, la inmoralidad no se combate con la moralidad, perdóname, pero no. Debemos estar en Cristo, que fue dado ese misterio al hombre, al ser humano. Pero si no se cree y no se predica adecuadamente, por eso nosotros los predicadores, ustedes los predicadores, ustedes los laicos, ustedes las personas que dan clases de Biblia, posiblemente seamos los culpables de que ese mundo está como está. ¿Por qué? Porque entonces, si el mundo está de cabeza, es porque no tiene a Cristo en su debida manera. ¿Quién me puede apartar de este cuerpo de perdición? Si el mundo está yéndose a la perdición, entonces ¿quién lo apartará de ese cuerpo de perdición? Fíjate, no es la ley, no es la moralidad. No es un presidente que sea inmoral para poder traer la solución. Se está diciendo que hay que traer un presidente inmoral para que tenga solución de la inmoralidad. No, hay que traer a Cristo para que nos dé la solución. En Él está la solución. Ni siquiera ya está dada la solución. Pero ahora hace falta que dice Pablo, predicarla, decirla correctamente, en espíritu y en verdad. También le dice Jesús a la mujer samaritana. Y es tan delicado que Pablo decía, oren por mí para que yo lo predique como conviene. Exacto. O sea que hasta él mismo pedía eso. Muy buen punto, muy buen punto. Porque si yo no lo predico como conviene, voy a torcerlo todo, la gente va a entender, va a pensar que lo de arriba está abajo y lo de abajo está arriba. Y no van a poder localizar su posición. Así es, su posición. Exactamente. Necesitamos rezar la posición y predicar la posición que ya se tiene desde antes de la fundación del mundo. Así es que oren por nosotros, oren por este programa, publíquenlo, pásenlo a otras personas, pasen el contacto, suscríbanse si no están suscritos al canal de YouTube, denle like, ¿para qué? Para que esta plataforma podamos llegar a mayor número de personas. Compartan este mensaje, compartan entre ustedes, piden a su gente, reúnanlos, den clases con estos temas para que entonces podamos diseminar exactamente el espíritu de lo que es el espíritu de Dios, el espíritu del Evangelio, como dice Pablo, como conviene. ¿Quieres agregar algo, Domingo, antes de esto? Bueno, lo que puedo agregar es que mientras hay vida hay esperanza. Amén. Y estamos aquí todavía con canas, con algunos años, pero Dios nos está dando palabra todo el tiempo. Así es. Incluso por las noches estamos, a veces, ¿verdad que sí? Sí, nos da sueño. Y nos da como una inquietud. Sí. Oye, ¿por qué el mundo no sabe esto? Y pues estamos escribiendo todavía otro libro, ¿verdad? Y otro libro más. Lo vamos después a comunicar. En eso está nada menos, ¿no? Ahí hay que seguir adelante. En esa intranquilidad que traemos por dentro, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Así que sigamos adelante, únanse con nosotros. Que Dios nos los bendiga ricamente. Este es un programa hecho especialmente para ti.